Le agradezco al doctor Juan Miguel Abdo, querido amigo, su invitación a participar y tener con usted estas breves palabras sobre una enfermedad que, como decía el doctor, es muy importante. Es uno de los, tomando una de las frases de la medicina, el que nada sabe, nada teme. Entonces intentamos los médicos saber lo más que podamos. Y este es un tema que por alguna razón no es tan frecuente que nos acordemos de él, que es muy importante, que lo veremos en los siguientes minutos. Bien, y como toda enfermedad, pues lo iniciamos por definirlo. Esta enfermedad, que se ha estudiado hace más de 50, 60 años, guarda todavía muchas preguntas, muchas interrogantes. La gente de ciencia que se ha dedicado a estudiar este tipo de cosas, en su manera de observar y de pensar, de esta manera ha ido evolucionando los conocimientos, como el resto de las enfermedades igual, en cuanto a qué es esto, a qué nos enfrentamos con este tipo de enfermedades. Podemos decir que la hepatitis autoinmune, pues, obviamente con su término itis, es una inflamación hepatocelular o que afecta el tejido parenquimatoso del hígado, pues, que se presenta cuando hay alguna disfunción inmunológica. Y es un concepto muy interesante, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros comamos, por ejemplo, carne de la hermana vaca ya muerta, finalmente es algo que es extraño a nosotros. Y que si bien el sistema inmune tendría que montar cierto cuadro de alergia, esto no sucede porque tenemos una cosa que se llama tolerancia inmunológica. Y eso es un punto muy importante en las enfermedades autoinmunes, la tolerancia inmunológica. Cuando ésta se pierde, por la razón que sea más adelante veremos algunos puntos en este sentido, y ya no tenemos esa tolerancia inmunológica, entonces el sistema inmune empieza a disfuncionar. Como dirían aquellos, empieza el fuego amigo, ¿no? Dirían los gringos el fuego amigo. ¿Y esto qué implica? Que el propio sistema inmune reconoce como extraño a lo que es propio, y en este sentido son los hepatocitos que los empieza a reconocer como extraños. Más adelante veremos más o menos cómo funciona esta situación, y entonces los empieza a destruir, los empieza a lisar. Y los pacientes generan o tienen un daño de destrucción de los hepatocitos que se llama hepatitis, mediado por el sistema inmune. Tiene muchas características. Si hablamos de los hallazgos histológicos, vamos a encontrar que tenemos una hepatitis o que el paciente tiene una hepatitis de interfase. Eso significa que el proceso inflamatorio aparece en las tres diferentes zonas del hígado, de los hepatocitos, que tiene una afectación periportal y que obviamente hay infiltración de células plasmáticas, que son las importantes en cuanto a mediar la inmunidad. Y obviamente si hay lesión de los hepatocitos, pues vamos a encontrar necrosis, muerte de los hepatocitos. Y esto se va a traducir en situaciones bioquímicas, por supuesto, incremento importante, veremos más adelante, de las aminotransferasas TGO, TGP, ahora ACT, ALT, que como bien recuerdan, estas dos enzimas se encuentran en el citosol del hepatocito. Hay en otros lugares, por ejemplo el miocardio, el músculo liso, etcétera. Pero cuando el hepatocito es destruido, cuando su célula, la membrana celular es destruida, estas aminotransferasas salen a la circulación y por eso hay un incremento de aminotransferasas. Y como hay una disfunción inmune, vamos a encontrar también hipergamma globulinemia, que es un dato bioquímico muy importante en esta enfermedad. Y por supuesto vamos a encontrar en la mayoría de los casos anticuerpos que están circulando, autoanticuerpos, es decir, son elementos que están diseñados normalmente para atacar lo extraño, pero que ahora se han convertido en algo que va a atacar lo propio. Si bien es un trastorno poco frecuente, no hay que pasarlo por desapercibido. Frecuentemente vemos en la clínica de hígado, que se llama CAPRA, Clínica de Atención a Problemas Relacionados con Alcohol, y el alcohol quizá lo que más afecta es el hígado, pero también vemos otras enfermedades hepáticas, enfermedades autoinmunes, en este caso hepatitis autoinmune. No es tan poco frecuente, y sobre todo quizá el detallito a considerar es que nosotros encontramos ya muchos pacientes en un estadio avanzado. La hepatitis autoinmune, cuando no es diagnosticada y obviamente tratada a tiempo, lleva a la enferma
la gran mayoría son mujeres, a desarrollar cirrosis con todas sus complicaciones. Entonces es por eso muy importante estar muy atento en pacientes que pudieran tener esta enfermedad para diagnosticarlas a tiempo y tratarlas a tiempo y evitar que desarrollen insuficiencia hepática crónica con todas sus complicaciones. Como dice en la diapositiva, efectivamente no existe un marcador patognomónico para su diagnóstico. No tenemos ni siquiera la biopsia es suficiente para poderla diagnosticar. Menos aún cuando la biopsia hepática es algo compleja. Me refiero a que no un patólogo general como quiera la puede leer e interpretar correctamente. Habitualmente nosotros nos apoyamos en gente que tiene un entrenamiento mayor en patología y que se dedican solo a la hepatología para poder diagnosticar esta enfermedad. De tal manera que sí es importante entonces decirles que no hay un marcador, o sea, no hay un examen de laboratorio que nos diga sí o no tiene esta enfermedad, sino que es una suma de factores que más adelante veremos y que son importantes llevarlos en la mente. Obviamente, si nosotros nos enfrentamos a una enferma, a un enfermo que tiene esta posibilidad de diagnóstica, bueno, pues apoyarnos en la bibliografía para poder determinar si tiene o no esta enfermedad. Parte fundamental del diagnóstico, fundamental es excluir otras causas. ¿Qué tendríamos que excluir en un paciente que tiene hepatitis? Hepatitis es un término muy amplio. Siempre a las hepatitis hay que ponerles su apellido. Puede ser una hepatitis viral. Si es hepatitis viral, entonces tendríamos que excluir que no tenga una hepatitis A, B, C, etc. Incluso por virus no hepatotropos, por ejemplo, citomegalovirus, herpes virus, toxoplasma, que en algunos casos llegan a dar hepatitis viral. Este es un elemento que tendremos que excluir de primera intención. Otra, hepatitis tóxica por medicamentos. Ya decía el doctor Abdo hace ratito que iban a hablar sobre los medicamentos milagro. Muchos medicamentos, entre comillas, naturistas son francamente hepatotóxicos y la gente no piensa en ese sentido. Se toma su tecito para que le salga el cabello, para bajar de peso y una serie de cosas que finalmente lo único que van a lograr es que generen una hepatitis tóxica. Entonces el interrogatorio también estará destinado a descartar esta posibilidad. Y otra no menos frecuente, pues la hepatitis por alcohol, que es fundamental. Hace muchos años que las mujeres tomaran alcohol era de alguna manera mal visto. Ahora la sociedad ha cambiado. Las mujeres se van al antro a echarse sus medias, o cómo se llama esto, no sé nada de esto, bueno, sí, alguna cosa. Y no tienen problema, o sea, y de repente uno se les olvida preguntar, ¿toma alcohol? Bueno, no, pues lo normal. ¿Y cuánto es lo normal? ¿No? Y eso es fundamental. Yo creo que ya les hablaron sobre hígado y alcohol, no sé. Pero bueno, ya están, seguramente ya saben cuáles son los gramos que son riesgosos para desarrollar enfermedad hepática. Entonces son datos importantes. De tal manera que, bueno, hay que ir descartando posibilidades, como le he estado platicando, y al final existe una puntuación que veremos más adelante, propuesto por un grupo internacional de hepatitis autoinmune para su diagnóstico, que tristemente no es suficientemente específico para poder definir el tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad, pero que es de mucha utilidad para poder saber qué le vamos a hacer a nuestro paciente, sobre todo para diagnosticarlo. Todavía permanecen por dilucidar mucho las causas de esta enfermedad, las bases moleculares, si bien se sigue estudiando en este sentido, no tenemos todas las respuestas. Seguramente, como todas las enfermedades, está originada por diferentes factores que van a interaccionar, que se van a ir sumando y que al final van a desarrollar esta enfermedad. Punto fundamental, pues es la de predisposición genética, eso está bien sabido, así como el lupus se da en poblaciones caucásicas, y eso lo sabemos, la güerita de ojo claro tiene riesgo de tener lupus, eso ya lo sabemos perfecto. Y bueno, estos haplotipos HLA, DR3 y DR4 se han descrito que son parte fundamental como predisposición genética para desarrollar esta enfermedad. Y lo que les decía al inicio de la charla, la pérdida de tolerancia inmunológica. Puede haber formación de neoantígenos por factores desencadenantes como virus o algunos fármacos que son frecuentes de utilizar, adelante se los digo, y por una cosa que se llama mimetismo molecular. Esta enfermedad fue descrita desde 1950 por Waldenström y le puso hepatitis crónica viral, le puso viral porque en realidad no se sabía
bien a bien de qué se trataba. Él lo observó en Suecia, de donde soy originario, un tipo de hepatitis persistente que afectaba principalmente, vean ustedes un dato muy importante, mujeres jóvenes, que es un dato a considerar siempre. Y se asociaba con infiltración hepática de células plasmáticas. A ella les hacía biopsia del hígado y descubría que tenían células plasmáticas, que además tenía hipergamaglobulinemia y que se asociaba con otras cosas como amenorrea y manifestaciones dermatológicas. Esto ya nos hace pensar en autoinmunidad. Para 1955, Josh describió la presencia del fenómeno LE, que es anticuerpos antinucleares, en hepatitis crónicas activas, que es un punto importante, activo. Diferentes autores la han estudiado, y que está al final, McKay, lo denominó erróneamente, pues no está relacionado con el lupus, como hepatitis lupoide. Ya saben que igual el lupus eritematoso sistémico es de predominio en mujeres, jóvenes, etcétera, con autoinmunidad por supuesto, y este autor creyó que tenía cierta relación con el lupus, y así también le fue asignado este nombre, hepatitis lupoide, pero que ahora sabemos que, bueno, si bien pudiera tener cierta relación, pues en realidad es una cosa independiente. Y al final también fue llamada cirrosis con síndrome adrenogenital y hepatitis plasmocelular. Una serie de nombres en el sentido estricto de que al final, o en esos tiempos, no se sabía muchas cosas, ahora sabemos más, pero no lo sabemos todo, pues fue cambiando la perspectiva, la forma de ver a esta enfermedad y por supuesto la forma de llamarla. Para 1966 este autor también ya encontró la asociación con anticuerpos, en este caso antimusculo liso, y la llamó enfermedad como hepatitis crónica activa autoinmune, y en ese sentido ya la estableció como una entidad diferencial. Pero hasta 1992 este grupo internacional de hepatitis autoinmune lo denomina mediante una serie de puntuaciones y lo clasifica en dos tipos, 1 y 2. Actualmente la hepatitis autoinmune es considerada como una enfermedad necroinflamatoria, por lo que ya hemos comentado, ya no disfunción, pérdida de la tolerancia de la inmunidad, los propios linfocitos atacan a los hepatocitos, destruyéndolos, generando necrosis e inflamación. Es bien sabido que no es tan frecuente, pero hay que estar muy atento por si encontramos una pacientita con estas características. Casi siempre es crónica, difícilmente la vemos aguda, es progresiva, que es un dato muy importante que sí quisiera que les quede muy claro. Es una enfermedad progresiva. Puede permanecer por algún tiempo asintomática, que es lo más peligroso. A la paciente no le arde, no le punza, no le late, no nada, y está enferma. Entonces ahí el hallazgo y el seguimiento es bioquímico. La causa, ya lo hemos dicho, no suficientemente conocida, pero que se caracteriza por la presencia de alteraciones inmunológicas, entre las que se encuentran el incremento de gamma globulina y por supuesto la presencia de autoanticuerpos. Aunque esto no es completamente necesario, y me refiero al final, autoanticuerpos, hasta el 80% de los pacientes lo desarrolla, pero hay unas hepatitis, como así llamamos artritis seronegativa, también hay hepatitis autoinmune con negatividad para autoanticuerpos. Eso no quiere decir que no tenga, es una parte fundamental en la evaluación de los enfermos. Se presenta, como ya hemos dicho, en individuos que tengan alelos HLA de clase 2, DR3 y DR4, mujeres y portadores de alelo nulo del C4. Por lo general, esta enfermedad, como es esperable en enfermedades autoinmunes, es más grave en pacientes más jóvenes que pueden desarrollar una respuesta inmune muy importante. No es tan frecuente, aquí hay algunos datos que los voy a pasar muy rápido porque son de otros países. En Noruega, 1.9 por cada 100.000 habitantes, la prevalencia es 16.9, muy bajita. En Japón, vean ustedes, pues realmente es extraordinariamente rara, 0.08 a 0.015, o sea, casi nada en 100.000 habitantes. En Estados Unidos, pues sí hay una prevalencia mayor, entre 11 a 23%, y en Brasil quizá del 5 a 10% de esta enfermedad. Hay dos picos de presentación que le llamamos distribución bifásica, una que está relacionado más o menos a nivel de la edad peripuberal, y otra entre la tercera y sexta década de la vida. Esto corresponde más o menos entre 50 y 70 años. La hepatitis autoinmune tipo 1, que es la mucho más frecuente, 95% de las veces, es predominantemente en adultos entre 30 y 60 años, pero sobre todo mujeres. La relación es 6 a 1 más o menos, 6 mujeres por un hombre, y quizá un poquito mayor. La tipo 2 es más rara,
5% se ve en niños, 7, 8 años y mujeres adolescentes. Nosotros tenemos que sospechar hepatitis autoinmune cuando a nuestro consultorio, a la práctica clínica diaria, nos encontremos una pacientita mujer, que es, les repito, lo más frecuente, que llegue con datos, por ejemplo, fatiga, que es un dato de los más importantes, malestar general, y que por alguna razón le hayan hecho pruebas de funcionamiento hepático y encontremos incremento sustantivo de las aminotransferasas, sobre todo cuando este incremento permanezca más de 6 meses y, como les decía al inicio, se hayan descartado otras causas, enfermedades virales, metabólicas, que esa es otra cosa importante. No olvidar NASH, esteatohepatitis no alcohólica, que es otra de las causas que hay que excluir en estas enfermas. Bien. La hepatitis autoinmune se ha asociado con diferentes infecciones virales y esto es un punto interesante. Por ejemplo, pacientes que tuvieron hepatitis A y resolvieron, o sea, se les curó la hepatitis A, pueden desarrollar hepatitis autoinmune. Igual, pacientes que desarrollaron hepatitis C y que por alguna razón ya se curaron por el tratamiento de interferón, ribavirina, etcétera, también pueden desarrollar hepatitis autoinmune. Lo hemos visto incluso en pacientes que consumen alcohol en forma crónica y que lo suspenden y que después de 5, 8, 10 años empiezan con datos de hepatitis. También se ha visto que esto lo puede desarrollar después de largo plazo. Y hay algunos medicamentos que están ahí anotados que también pueden ser un cofactor para el desarrollo de hepatitis autoinmune. Minoxiclina, isoniazida, bueno, alfa-metildopa ya no lo usamos mucho, hidralazina, nitrofurantoína y algunas otras toxinas podrían desencadenar esta enfermedad. Entonces estamos hablando de cofactores que pueden desencadenar una respuesta inmune de pobre tolerancia o poca tolerancia y al final una hepatitis autoinmune. Son datos muy importantes. E incluso pacientes que reciben interferón por alguna razón, hepatitis B, hepatitis C o algunas otras condiciones también son propensos a desarrollar esta enfermedad. Quizá el principal hallazgo histológico en el hígado es la infiltración mononuclear en zonas de lesión, sobre todo infiltración de linfocitos T marcados con CD8 en los tractos portales inflamados. Es lo que habitualmente nosotros vemos en la biopsia hepática. Estas son dos fotografías de biopsia hepática que nos muestran infiltrados linfocitarios intensos, rosetas, aquí ya hay colágeno, y esto nos sugiere que la paciente ya tiene una fibrosis importante y que seguramente puede desarrollar cirrosis como tal. Se han descrito varios autoantígenos, quizá los más importantes es el CYP450 y el D26, reconocidos por anti-LKM, referidos como anticuerpos hígado-riñón, y que en estos pacientes se hacen positivos. Y hay otros como receptores de asialoglucoproteínas que se unen a las membranas y que juegan un papel muy importante en la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Cómo encontramos a estos enfermos? Bueno, la clínica puede variar un amplio espectro, desde pacientes prácticamente asintomáticos y que no les va a pasar mayor cosa, hasta una hepatitis subclínica asintomática, resultados analíticos anormales, e incluso una hepatitis aguda y que puede resolverse en forma espontánea. La presentación aguda se da hasta en un 30 o 40%, la gran mayoría son crónicas. Y en esos pacientes podemos ver con insuficiencia hepática aguda incluso encefalopatía, ictericia y marcada coagulopatía. La presentación más frecuente, como está anotado, es una enfermedad hepática crónica, no muy silente. El inicio puede ser insidioso, con síntomas inespecíficos. Los más comunes al explorar a nuestro enfermo es hepatomegalia, hepatalgia, ictericia, quizá tenga telangiectasias, que son arañas vasculares, y podemos encontrar, si es que el paciente tiene hipertensión portal, esplenomegalia. Pero esto ya nos está hablando de una paciente con insuficiencia hepática. A mí me queda claro que lo más importante es diagnosticar a estos enfermos antes de que tengan ya datos francos de insuficiencia hepática. Hay que diagnosticarlos cuando todavía podemos salvarlos de que lleguen a la cirrosis y o retardar esta enfermedad, esta insuficiencia hepática. ¿Cómo los diagnosticamos? Bueno, la sospecha va desde cifras elevadas de aminotransferasas, como ya lo he mencionado, por supuesto bilirrubinas,
No hay datos de colestasis, acuérdense que fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltranseptidasa y 5'-nucleotidasa son de colestasis. Estas enzimas, fosfatasa, etcétera, van a ser normales, pero sí lo que vamos a encontrar es cifras elevadas de aminotransferasas. Otro dato fundamental en bioquímico es la hipergamma-globulinemia, que ya me he referido un par de veces a ella, aumento de la IgG. La IgM puede estar normal, literalmente, y los pacientes afectos de esta enfermedad, igual que el lupus, pueden tener un nivel disminuido de complemento 4, de C4. La biopsia hepática es mandatoria en todos los enfermos. No hay forma de evitarla, excepto que el paciente tenga datos francos de una cirrosis bien establecida, que la podemos ver por ultrasonido. Si el paciente no tiene datos clínicos ni bioquímicos de insuficiencia hepática crónica, cirrosis, todos los pacientes deben ser sometidos a una biopsia hepática como parte de su protocolo de estudio. ¿Y por qué finalmente las pruebas de función hepática son mal llamadas pruebas de función hepática? Lo que nos sirve mucho en esta enfermedad, como en otras más, es la biopsia hepática. Lo que vamos a encontrar o se va a poder describir son sobre todo transformación microacinar de los hepatocitos, que se llama en Rosetta, que va a haber infiltración periportal de células inmunitarias, que ya hemos hablado de los linfocitos T, y sobre todo necrosis hepatocelular periportal, a veces ya con puentes. Los hepatocitos en Rosetta se pueden o se van a mostrar hinchados, agrupados y separados del hepatocito dañado por la inflamación y un estroma colapsado. Es decir, verdaderamente hay una tormenta, como el temblor de hace que todo el mundo se mueve. ¿Por qué? Porque los hepatocitos están francamente afectados por el sistema inmune. Aquí hay otra fotografía de una biopsia hepática, en donde vemos lo azulito, que ya son puentes de colágena, ya hay una destrucción muy importante de lo que es el parénquima hepático y que nos habla pues de cirrosis. Podemos pedir en laboratorio que realicen anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, que son los marcadores característicos de esta enfermedad, y también están los anticuerpos hígado-riñón. Y como decía hace algunos minutos, no todos los pacientes tienen positividad para los autoanticuerpos, la gran mayoría, pero no todos, y eso es un concepto importante. Vean ustedes que aquí está la tabla que generó la agrupación para hepatitis autoinmune, y lo que nosotros tenemos que hacer es ir sumando puntitos. Desde el género, si es mujer, le sumamos 2 puntos, el índice ACTLT, si es positivo, le restamos 2 puntos, y así nos vamos haciendo un puntaje final, y esto incluye situaciones de laboratorio, de género, de epidemiológicos, y también de descartar algunas otras enfermedades, como el consumo de fármacos hepatotóxicos, el consumo de alcohol, si hay o no algunas otras enfermedades autoinmunes, que casi siempre está muy relacionado en que el paciente tenga trastornos de la tiroides, por ejemplo, autoinmunitaria, que hagamos biopsia hepática, y al final, si nos da mayor a 15 puntos, esto nos da como diagnóstico de hepatitis autoinmune. Si es de 10 a 15 puede ser probable antes del tratamiento, y si ya le han dado algún tipo de tratamiento, esto se modifica a 17 puntos, de 12 a 17 probable, y menos de 10 improbable. Entonces esta gráfica nos ayuda a diagnosticar a estos enfermos haciendo esta sumatoria en cuanto a los diferentes factores. Esta es una serie de anticuerpos que aquí no me voy a detener. Sirven los estudios de imagen para esta enfermedad, ultrasonido, tomografía, resonancia. Para el diagnóstico de hepatitis autoinmune, no. No sirven para saber si el paciente tiene o no cirrosis, pero no es parte de lo que es el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Obviamente, si encontramos un hígado nodular irregular, pues esto ya es cirrosis, pero finalmente no nos aporta datos para hablar sobre hepatitis autoinmune. Aquí hay algunas fotos de lo que es un hígado cirrótico, que bueno, como ya les digo, para hepatitis autoinmune, en cuanto al diagnóstico, sin que tenga cirrosis, tristemente no hay utilidad en ese sentido. Quizá lo que estamos utilizando recientemente es una cosa que se llama FibroScan, y lo que él mide el FibroScan es la fibrosis hepática, pero no el diagnóstico de hepatitis autoinmune, que son cosas completamente diferentes. El paciente podrá tener un daño hepático por la razón que sea, nosotros hacemos el FibroScan,
que es una especie de ultrasonido, manda unas ondas sonoras y las regresa y mide cuánto tiempo más o menos tardan en regresar. Si el hígado está más duro, si tiene cirrosis, obviamente van a tardar más en regresar, y esto después de 10 disparos se hace un promedio y más o menos nos dice qué grado de fibrosis tiene este enfermo, pero no nos dice la causa de la fibrosis. Por eso insisto, no hay estudios de imagen que nos ayuden para diagnosticar la hepatitis autoinmune. El tratamiento finalmente va a estar en función de cada paciente. Creo que aquí se aplica aún más aquel dicho de la medicina que dice que no hay enfermedades, sino enfermos. Y esto es todavía aún más en esta enfermedad. El tratamiento tendrá que ser muy individualizado. Obviamente el tratamiento o el objetivo es la completa resolución bioquímica e histológica de la inflamación hepática, que tristemente no siempre se logra, pero ese es nuestro objetivo, tratar de que la inflamación hepática remita, se quite. Y obviamente si se quita la inflamación hepática, pues los síntomas clínicos también tendrán que desaparecer. Los síntomas, potencialmente efectos secundarios y comportamiento de la enfermedad deben ser siempre sopesados para un tratamiento individualizado cuando la afección es moderada o leve. Siempre hay que saber cuánto le vamos a dar, porque más adelante les diré que les daremos esteroides e inmunosupresores, y siempre hay que estar muy pendiente de los efectos secundarios. El tratamiento debe ser mantenido hasta que se muestre una remisión, y esto es 1 año, para saber si el paciente entró a remisión o no entra a remisión. Los veremos en forma frecuente en nuestro consultorio, midiéndoles aminotransferasa sobre todo, para saber si este paciente entró o no en revisión. Y nosotros lo vamos a considerar que entró a remisión, insisto, cuando después de 1 año de tratamiento las aminotransferasas se mantengan en sus niveles normales, o cuando mucho 2 veces por arriba de su nivel normal. Si a pesar de esto, del tratamiento, las aminotransferasas persisten elevadas, las vamos a considerar como un fallo en el tratamiento, intolerancia farmacológica o una respuesta incompleta. Aquí tenemos el problema de que azatioprina, que es uno de los medicamentos que utilizamos, también puede ser hepatotóxico. Entonces siempre hay que estar muy pendiente en ese sentido de vigilar qué tan bien o qué tan mal le va a nuestro paciente. Y bueno, finalmente si le damos inmunosupresores, que es el esteroide, que es la azatioprina, son pacientes que se pueden infectar. Entonces son pacientes que deben ser muy bien vigilados. Aquí tenemos las indicaciones a quién sí vamos a tratar. Su indicación absoluta, obviamente aquellos que tengan una actividad necroinflamatoria muy importante. Los de indicación relativa, que los podemos quizá vigilar, que no tengan tanta actividad, y aquellos que no tengan un diagnóstico de certeza como tal de hepatitis autoinmune, tendríamos que vigilarlos. Este grupo que está en medio, siempre tenemos que ponderar, porque quizá nos encontremos algunos datos, la biopsia no sea concluyente, las aminotransferasas sean un poquito elevadas, quizá la paciente sea obesa, y entonces pues hay que irse por lo obvio, pues hay que bajarla poco a poco de peso y ver si realmente tiene o no hepatitis autoinmune. Obvio, a diferencia de este grupo, en donde tenemos un incremento muy importante de aminotransferasas, donde los autoanticuerpos son positivos, bueno, pues ese no hay duda, ese ya le tendríamos que soltar tratamiento. Y aquí está la forma de tratar a estos pacientes. Nosotros vamos a inducirlos a la remisión, y habitualmente nosotros lo hacemos con terapia combinada. Si bien hay diferentes posibilidades, lo que yo les puedo decir ya en nuestra experiencia de algunos pocos años en la clínica de hígado, es que les va muy bien con terapia combinada, y esto es prednisona con azatioprina. Los seguimos. Después de meterlas a remisión, les quitamos el esteroide y lo dejamos con azatioprina en seguimiento. ¿Cuánto? Ya dijimos, consideramos remisión cuando después de 1 año las aminotransferasas regresan a sus niveles y permanecen en sus niveles normales. Ahí los podemos dejar con azatioprina 3 años en forma constante y vigilarlos. Vigilarlos como pidiéndoles pruebas de funcionamiento hepático, fundamentalmente aminotransferasas. Algunos autores dicen que después de 3 años podemos suspender azatioprina y seguirlas vigilando. Pero ante cualquier mínima sospecha de que se empiezan a elevar, que las vamos ya elevadas, tenemos que darle tratamiento a esta paciente, y esto va a hacer que esta enferma no tenga cirrosis en los años venideros. Entonces siempre es muy importante tener primero informada al paciente o a la paciente de lo que es lo que tiene, por qué la vamos a vigilar, por qué le vamos a soltar el tratamiento, por qué se lo vamos a suspender. ¿Qué le puede pasar si ella lo suspende? Porque sí yo he visto un par de pacientes
que dicen, pues yo no me quiero tomar el medicamento. Dejan de tomar su acitropinas, dejan de tomar su prednisona, a veces porque no quieren y a veces por insuficiencia económica, pues no les alcanza, ¿no? Y no se lo toman. Y obviamente la hepatitis autoinmune se pone cada vez peor y al final desarrolla cirrosis. Nuestro objetivo es evitar que estos pacientes lleguen a insuficiencia hepática. Estos son los criterios de remisión y recidiva de la hepatitis autoinmune según este grupo, en donde, no biopsiamos frecuentemente a estos pacientes, sin duda para diagnóstico y después si tenemos alguna duda, pero en realidad la única biopsia que se sugiere es la inicial y nada más. Y bueno, si es remisión, obviamente la biopsia, si se la hiciéramos una enfermedad inactiva, notable mejoría clínica de los síntomas, y aquí lo importante, normalización de aminotransferasas, inferior a 2 veces el límite superior de referencia, y el resto de los marcadores bioquímicos hepáticos normales, como albúmina, bilirrubina e inmunoglobulinas séricas, durante un año cuando menos. Esto nos habla de que la paciente está en remisión. Obviamente si tiene una recaída y lo biopsiamos, vamos a ver trastornos ahí importantes en la biopsia, va a haber reaparición grave de los síntomas e incremento de aminotransferasas. ¿Cuál es el pronóstico de estas enfermedades? Bueno, los que se observa una completa normalización tienen un riesgo muy bajo de recidiva, solo el 15 al 20%. Sin embargo, si se presenta hepatitis de interfase, que esto es un diagnóstico de la biopsia hepática, el riesgo de recidiva es de un 90%. Por eso necesitamos contar con un patólogo experto que nos diga si existe en la biopsia hepatitis de interfase, porque esto es un dato de alarma, un foco rojo que nos dice, aguas, este paciente si le sueltas, o sea, si lo dejas sin medicamento para observarlo, tendrá un 90% de posibilidad de que vuelva a recaer, y entonces quizá en estos pacientes no valga la pena soltarles el medicamento, dejarlos sin medicamento porque pueden recaer. La curación completa tristemente se observa solo en un 10% de los pacientes, por eso es importante seguir a estos pacientes porque pueden recaer e, insisto, desarrollar cirrosis. La normalización persistente de las aminotransferasas no implica entonces necesariamente que no haya progresión a fibrosis. Este es un concepto bien interesante. O sea, tenemos aminotransferasas normales, pero quizá la fibrosis persista. Y eso implica que a pesar de tener las pruebas de función hepática, entre comillas, normales, el paciente quizá desarrolle cirrosis. Entonces, estos pacientes hay que vigilarlos. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Bueno, obviamente mientras más número o niveles de aspartato aminotransferasa se encuentren, bueno, pues obviamente esto habla de un mal pronóstico. Si hay más hipergamaglobulinemia, pues esto habla de mal pronóstico. Esto quiere decir que hay una actividad inflamatoria muy, muy importante. Bueno, este es un gatito que tenemos en la casa. Y creo que es al final del tema. No sé si hay preguntas, respuestas o reclamos. Gracias.